Cristo vuelve, revela su verdad. Todos los derechos reservados, propiedad de christway.co.za. Carta número 1. Continuación. Reza con sinceridad, con toda tu alma, mente y corazón, para recibir iluminación verdadera, más que una reiteración de las viejas y falsas creencias. Despierta y acepta que esos rituales y creencias pasadas no han cumplido con mis palabras dirigidas a la humanidad cuando prometí que cosas más grandes que las que hice yo harían ustedes. Mientras tanto, hasta que llegue la verdadera iluminación, después de mucha meditación y oración, enseña, demuestra y vive el amor fraternal con toda la fuerza del alma, corazón y mente, minuto a minuto, en tu vida cotidiana. Porque para combatir las fuerzas de conciencia destructiva globales, la humanidad debe poner todo su empeño para pasar rápidamente a la siguiente etapa de su desarrollo. Urgente necesidad de una visión más elevada. Debe ser ampliamente aceptado que existe una visión más elevada, por lo que es necesario esforzarse y ponerla en práctica en tu vida diaria. Solo alcanzando esta visión más elevada, el mundo físico será rescatado de su aniquilación total. No puede haber una evolución espiritual o el logro de esas cosas tan deseadas sin la visión, bien para uno mismo o para el mundo. En este momento actual, tu percepción de la vida es la del trabajo y la carencia. Estas creencias son retratadas y reforzadas de manera escandalosa a través de la televisión. Más tarde, te acarrearán la miseria que esperabas que nunca te sucediera. Por lo tanto, para salvarte de tu propia insensatez expresada a través de los medios, tu conciencia humana debe ser rápidamente elevada para ver lo que yo vi en el desierto, la realidad del amor dentro y detrás de toda la existencia. Nota, cuando esta gran verdad sea percibida y bien acogida, la realidad del amor empezará a manifestarse de varias maneras en cada cosa viva y en el medio ambiente en sí. La experiencia de abundancia y alegría reforzará la conciencia de abundancia y alegría, y así se pondrá en movimiento una espiral espiritual cada vez más elevada y maravillosa. Cuando se comprenda la verdadera naturaleza del ser por completo, la humanidad subirá al siguiente peldaño de la evolución espiritual y pondrá en movimiento una nueva y bendita forma de empeño humano y de experiencia personal. Para alcanzar estas metas de la humanidad, debes primero obtener la visión interior de qué y quién eres. Una nueva e importante pregunta ya está entrando en la conciencia de la gente. ¿Quién eres realmente detrás de la fachada que presentas al mundo? ¿Qué hace falta para que uno sea auténtico? Esta es la pregunta que se contesta en cada nivel de tu ser dentro de estas páginas. Y si puedes aceptar
como normativa en tu vivir diario todo lo que yo comprendí durante mi experiencia de 6 semanas en el desierto. Tú también, con el tiempo, llegarás a ser íntegro y auténtico, tal como yo llegué a ser íntegro y auténtico antes de comenzar mi ministerio de sanación y enseñanza. Puesto que hay pocas personas en el mundo que se consideran a sí mismas íntegras en este momento, sin duda reconocerás que hay una necesidad urgente de que yo penetre en tu mente para dirigirte hacia una nueva manera de pensar y sentir. Tal cambio en la conciencia te hará entrar en divina armonía con la realidad y obtendrás mejores condiciones de vida y de seguridad. Para hacer esta labor de reconstrucción dentro de la conciencia, primero debo grabar en tu mente, y tú lo debes aceptar, que había mucho de lo que enseñé en Palestina que los hombres aún no estaban preparados para recibir. Continúa.